Me encuentro en Lecumberri, un lugar lleno de historia. Aquí se preserva la memoria histórica del país. Entre sus paredes aún persiste la memoria de historias negras y oscuras. Se cuenta que en un inicio este edificio se construyó para albergar alrededor de 800 prisioneros, pero la cifra llegó a 3.800 en pocos años, lo que provocó que en las celdas individuales fueran ocupadas por 3 o más personas. Entre muchas cosas, se cuenta que a raíz del hacinamiento dejaron de darle mantenimiento a la prisión y las condiciones en las que vivían los presos se volvieron inhumanas. El edificio se ideó con base en una rotonda o cuerpo central poligonal destinado a la seguridad de la penitenciaría y un radial conformado por galerías en forma de estrella que convergen en el espacio central, en el cual se erigía una torre destinada a la vigilancia de todo el penal. ¿Qué tal? Nuestro primer invitado, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Nació en el año de 1878 en Durango. Al iniciar la Revolución Mexicana se unió a las tropas maderistas y participó activamente en la lucha contra el Ejército Federal, hasta lograr su derrota. Durante el gobierno maderista fue encarcelado por insubordinación. Tras la muerte de Madero, se unió a las tropas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Su participación nuevamente fue decisiva para lograr la derrota del general Victoriano Huerta en 1914. Fue comandante de la División del Norte, en el que sobresalió por su capacidad militar. Bienvenido, Pancho. Francisco Villa. Qué gusto verlo de nuevo. El gusto es mío. Por favor, tome asiento, general. Juanito. Qué gusto verlo de nuevo. Qué tiempos aquellos en los que lo acompañé en sus batallas por el norte del país, ¿sí se acuerda? Ay, no más, ¿cómo no me voy a acordar? Pero hay una pregunta que quiero hacerle. Hey. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, pues, mire, yo de pequeño me dedicaba a arrear el ganado. Yo era muy tímido, muy serio. Me acuerdo mucho que viajábamos mucho a Chihuahua. Y también cuando nos mudamos a Río Grande, a la hacienda de los López Negrete, cuando murió mi padre. Se dicen muchas cosas sobre usted. ¿Es cierto que usted fue un bandolero? ¿Que fue un asaltante? Pues no lo niego, estuve en eso más de 20 años. Le robaba las haciendas grandes para darle a los pobres. Bueno, ¿y cómo es que después de ser una especie de Robin Hood, se volvió un revolucionario? Pues, mire, yo estaba de acuerdo con los ideales de Francisco y Madero, y pues por eso me uní a la lucha, ¿cómo no? Yo dirigí el movimiento villista a cargo de la División del Norte. Usted, al ser un gran estratega militar, normalmente salía victorioso de sus batallas, pero hubo algunas en las que usted fue derrotado. ¿Podríamos platicarnos usted qué ocasiones, qué le ocurrió o qué consecuencias trajo sus derrotas? Mire, las fuerzas de Álvaro Obregón nos derrotaron en las batallas de Celaya,
Trinidad y León. Y pues a causa de eso, mis fuerzas se dispersaron. Bueno, usted es quizá el más grande caudillo de la revolución junto a Emiliano Zapata. ¿Cuál fue su relación con él? Pues estuvimos un tiempo juntos. Y luego terminamos por separarnos. ¿Y por qué la separación de esto? ¿Podría contarnos? Digamos que diferencia de ideales. Ya veo. Ahora hablemos de nuestro siguiente invitado. Quizá el más grande estratega militar de la Revolución Mexicana. Su figura política y militar se acrecentó sobre todo por haber enfrentado exitosamente a los caudillos sublevados. Desafió a la Iglesia Católica, que deseaba mantener privilegios y no reconocía la Constitución Política de México. Tras su triunfo, más significativo fue al derrotar al general Pascual Orozco, considerado en ese momento el mejor militar del Ejército Federal. Lanzó su candidatura presidencial y se volvió presidente el 30 de noviembre de 1920. Un militar gran conocido y revolucionario, como pocos. Él es Álvaro Obregón. Bienvenido, presidente Obregón. Por favor. Tome asiento. Bienvenido, por favor. Gracias. Dígame, ¿ya vio que tenemos entre nosotros a un gran revolucionario que siempre estuvo en pro de los pobres? Sí, ya lo vi. Ahora usted dígame, presidente, ¿qué enfoque tiene su gobierno hacia las clases más desfavorecidas? Bueno, antes que nada, Mr. John, quiero agradecerle la invitación. Y déjeme decirle que nosotros queremos legislar concienzudamente, juiciosamente, porque queremos la protección de las clases trabajadoras sin afectar el capital, porque esto pues afecta al desarrollo de las riquezas naturales y necesitamos una garantía para estos capitales. Hoy no más, Juanito. Los políticos solo hacen eso, puro bla, 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 puro decir y decir cosas. No, hombre, Juanito, qué bárbaro. Mr. John, mi estimado Mr. John, quiero reiterarle lo que siempre he estado yo diciendo. La revolución nació como finalidad de redimir a todos los trabajadores, ennoblecer a todos los que producen y estimular a todos los que trabajan por un bien común en engrandecimiento de nuestro país. Bueno, por eso es que la revolución tiene hoy esa noble labor de cumplir esos propósitos. Bueno, y dígame, ¿usted qué opinión tiene de Francisco I. Madero? Bueno, el apóstol Madero ha sido el más profanado en esta lucha política. Él quería protección para todas las clases sociales de los campus y de las ciudades, para las clases trabajadoras. Quería una mayor equidad en la distribución de las riquezas públicas y también pues quería un mayor beneficio para todos aquellos hombres que solo tienen el sustento y por medio del trabajo diario de sus músculos y su cerebro. En eso estoy de acuerdo. No hay revolucionario bien nacido que no se acuerde de Madero con esas palabras. Pero dígame, presidente, ¿qué opina usted de la Iglesia y en general de la libertad de cultos en México? Bueno, miren, en cuestión de cultos, pues libertad de ejercicio para todos. Sí, sin admitir influencias sectarias. Pero lo importante es que exigirle a los ministros que siempre se respeten absolutamente todas las leyes que nos rigen como país.
Bueno, ¿y usted qué opinión tiene de las leyes hacia la clase obrera? ¿Y usted cree que las clases más privilegiadas lo apoyen? Bueno, mire, cuando se trata de leyes y decretos, por fuerza siempre va a haber un fondo social. Y más cuando se trata de defender los derechos de las clases oprimidas. Y eso, pues, siempre va a causar, pues, va a afectar a los intereses propios de que han surgido a la sombra de gobiernos inmorales. Pero eso sí, siempre se van a seguir acrecentando a causa de las lágrimas y el sufrimiento de nuestro pueblo. No le digo, Juanito, puro bla, bla, bla. Bueno, ya, pura interrupción Claro, con pero- usted. Órale, pues, como quiera. A ver, señores, por favor. Ustedes son unos caballeros. Eso lo sé de sobra. Pues, nada más estoy jugando, Juanito. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, hombre? Bueno, y ya que están de pie, Sí. así de pie recibamos a nuestra siguiente invitada, heroína de la Revolución Mexicana, entre cuyas cualidades se destaca la fortaleza, tenacidad de su carácter, su brío y valor en la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Junto a su hermano Aquiles, que lideraba el alzamiento en Puebla, participó en el primer levantamiento armado de la Revolución, movimiento en el cual siempre mostró entereza, dignidad y valentía a toda prueba. Simple y sencillamente una prócer de la causa revolucionaria. Ella es Carmen Cerdán. Bienvenida, señorita Carmen. Gracias, señores. Ay, gracias. Un gusto unirme a la tertulia. Por favor, caballeros, tomen asiento. Señorita Carmen, bienvenida. Que como veo está muy animada. Gracias. Pues ahí. No es nada, doña Carmen. Simplemente la charla subió un poco de tono. Pero qué bueno que usted llegó. Díganos, ¿cómo fue que usted participó en la revolución? Pues mire, ya que me lo pregunta, se los contaré. Resulta que eran como las 11 de la mañana, el día 18 de noviembre de 1910. Mi casa fue ocupada por individuos de la tropa que entraron disparando a todas las personas que se encontraban, sin parar a atención en si hacían resistencia o no. Estuvimos a punto de ser víctimas de ellos. No obstante que procuramos no inspirar ningún temor a la tropa que entraba, Pues sí. salvándonos al mantener todas una actitud resuelta. Esto es, en verdad, muy interesante. Y ya después, si usted lo permite, ahondaremos un poco más en esta gesta heroica, que fue nada más y nada menos que el inicio de la Revolución Mexicana. Ahora cuéntenos, ¿cómo es que llegaron así nada más, porque sí, unos hombres armados a casa de una familia decente como la suya? Verá usted, estábamos reunidas varias personas en la casa de la familia Cerdán, mi casa, que está ubicada en la ciudad de Puebla. La casa se prestaba para la reunión de varios miembros del partido político de Madero. El gobernador Mucio Martínez estaba ya tras nuestros pasos, pero esa noche, la noche del 18 de noviembre de 1910, estaban los hermanos Bautista, Aquiles, mi familia, y accidentalmente se cae un arma y se dispara. No me diga. Esto alertó a las autoridades, que bajo el cargo de conspiradores rodearon la casa. Pero díganos, doña Carmen, ¿cómo se prepararon ustedes para la refriega que después se daría lugar en su propia casa? Sí. Bueno, adquiridas las armas y reunidas en casa de los hermanos Rousset, fueron trasladadas a casa de Aquiles por mí
acompañada de la señora Filomena del Valle, ¿A poco? sí, y por mi hermana Natalia. ¿Y cómo le hicieron? Pues luego escondimos esas armas con nuestros vestidos, para después trasladarlas todas ellas a casa de Aquiles, sin que se dieran cuenta. ¿Y a dónde la llevaron a usted después de ser detenida en ese tan dramático episodio? Pues se me confinó en la cárcel de la Merced Oh, la Merced. y luego en el Hospital Municipal de San Pedro. Bueno, pero y cuéntenos, cuando la dejaron libre, ¿usted qué hizo? Al triunfo del movimiento salí libre y presté mis servicios como enfermera en el Ejército Constitucional. Luego he vivido en Puebla pacíficamente. Ah, qué bueno. Ya lo vemos con mucha mayor claridad. Ahora, su legado en pro de la Revolución Mexicana es enorme. Pero, ¿qué les parece si ahora presentamos a nuestro siguiente invitado? Último, pero no por ello menos importante. Él es un político mexicano de descendencia francesa y principal financiero en el periodo conocido como Porfiriato. En 1893 fue designado ministro de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocuparía hasta la renuncia del entonces presidente Porfirio Díaz en el año de 1911. En este puesto llevó a cabo importantes reformas económicas para el país, entre ellas el impulso de las obras de infraestructura material como ferrocarriles, puertos, alumbrado, urbanización, parques, etc. La consolidación del sistema bancario, entre otros. Él es José Yves Limantour. Bienvenido, señor Limantour. Muchas gracias, Adelante, por favor, tome asiento, señor. señora. Señor Reid, un placer, un gusto poder departir con usted un poco de mis experiencias como funcionario y político. Al contrario, el gusto es mío y de los caballeros aquí presentes y de la dama, puedo decirlo. Pero cuéntenos, señor Limantour, ¿cuál fue su principal reto como ministro de Hacienda? Más de 20 años de empobrecer más y más a los pobres mexicanos. Favorecer a las empresas extranjeras. Hacer más marcadas las injusticias y las desigualdades en nuestro país. Lo escuchamos, señor Limantour, por favor. Ha de saber usted, señor Reid, que mi principal reto al tomar el cargo fue contrarrestar la total bancarrota en que la administración del general González dejó a la hacienda pública, con el cortejo inevitable de males que trae consigo. El principal, el aniquilamiento total del crédito público, que traía consigo una crisis económica. Bueno, pero ¿qué acciones emprendió usted para revertir esta situación? En suma, la organización efectiva de los ingresos y egresos, también el arreglo de la deuda nacional, también se reorganizó a la vez que se moralizaron las oficinas de Hacienda. Estos tres puntos fundamentales fueron por lo que hice todo y tomé efecto desde un principio. Perdone que lo interrumpa. Adelante, doña Carmen. Pero quisiera hacerle una pregunta. Todas esas medidas que usted menciona, ¿por qué nunca se vieron reflejadas en el nivel de vida de la mayoría de la población de México? Exacto. Distinguida dama, entiendo que usted no esté enterada al respecto, pero todos estos cambios trajeron un progreso a México con la construcción de ferrocarriles, escuelas. Hicimos las bases de una industria para el país, una industria petrolera, a la vez que también se convenció al capital extranjero para que invirtiera en minas y en factorías. Progreso, dice, para ellos nomás. Además, si me permite, distinguida señora, el uso de la electricidad trajo consigo enormes beneficios. Los ferrocarriles facilitaron los comercios.
El mejoramiento de los ferrocarriles y el comercio también incluyó a que se hicieran más fábricas. Bueno, también el capital extranjero invirtió en la industria minera y se introdujo también nueva tecnología. ¿A usted le parece poco esto? Pues no, pero eso no contesta mi pregunta. ¿Ve? Entiendo que haya temas de economía que usted no maneje. Claro, no lo dudo. Así como tampoco hay temas de interés social que ustedes nunca atendieron. Por eso en México ha prevalecido la desigualdad y la injusticia. Dígale, Carmen. Tengo por costumbre no discutir puntos de vista. Bueno, señor Limantour, puede decirse que usted fue partícipe en la modernización que Porfirio Díaz quería para este país, ¿no es así? ¿Cómo concibe usted el progreso en México o el progreso en general? Los débiles, los poco preparados, los que no tienen elementos para una evolución, deben sucumbir, deben dejar el campo a los más vigorosos. Y estos mismos, los vigorosos, ellos deben traspasar a su descendencia cómo llegaron a la supremacía. Perdón, señor Limantour, que lo vuelva a interrumpir, pero eso que está diciendo es una atrocidad. Yo no sé si ese señor viene tomado o qué, pero nos está dando la razón a nosotros los revolucionarios. Por personas que piensan como él, es que inició la revolución. ¿A poco no? ¿A poco no? Se toma Sí. de quien viene. Pues sí, fíjese. Un bandolero. Ah, sí, a mucha honra. Prefiero ser un bandolero, pero con más dignidad que usted. Fíjese. Señor Limantour, reconozca que se ha equivocado. Eso no es digno de un político como usted. Jamás. Desde su posición en Hacienda, ¿cómo pretendía que México pudiera conquistar esta prosperidad? En la conciencia de todo mexicano celoso de la independencia y de la prosperidad de su país, debe grabarse esta regla de conducta gubernamental. Ensanchar las relaciones diplomáticas para que esto también lleve a un buen comercio. Tratar a todas las naciones, ya sean americanas o europeas, sobre el pie de la absoluta libertad. ¿Y qué ganaríamos con eso, señor Limantour? Mire usted, el comercio, para sus efectos, necesita de lugares para venderse mejor y más barato. Por esta razón hay que abrirles todas las puertas. Lo mismo pasa con el capital extranjero. De esta manera, teníamos que salir de toda esta forma de vivir que estaba en México. ¿Sí? Estos capitales extranjeros daban trabajo a los regnícolas, los lugareños, y al Perdón, mismo es que- tiempo se crearían capitales mexicanos. Pero, por cierto, hay una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. Dígame. ¿Usted busca la felicidad de México, de los mexicanos? ¿Y qué era lo que usted pretendía hacer al término de la revolución? Pues mira, mi mayor aspiración era pasar mis días en las colonias militares con mis compañeros que quiero. Todos ellos han sufrido tanto y tan prolongadamente por mí. Pues quería ayudarlos, ¿no? También me gustaría que el gobierno estableciera una buena fábrica de bridas y sillas de montar, porque pues es lo que sé yo hacer mejor, hombre. Y lo que resta del tiempo, pues me gustaría dedicarme a mi granja, ahí a cultivar y a criar maíz. Hombre, me sale re bien. Y pues bueno, también lo que me gustaría a mí es que México pudiera ser un lugar más feliz. El 4 de diciembre de 1914, según mis notas, usted, Pancho, y el general Zapata dieron una conferencia en Xochimilco. ¿Sí se acuerda? Ah, ¿cómo no acordarme? Bueno, concluida esta conferencia, pasaron a degustar unos alimentos, un banquete al estilo mexicano. Ah, bien ricos, hombre. Ahí usted, Pancho,
pronunció un discurso, siendo el de usted, porque hubo varios discursos, uno de los principales. ¿Se acordará de lo que habló en estos discursos? Ah, claro, Juanito. Para saber qué le dijo a su gente. Sí, pues mire, no venía preparado, pero Sí, yo lo pues conozco. aquí traigo algo, el discurso que me comenta usted, se los voy a leer. ¿Les parece? Adelante, por favor. Adelante. Ahí les va. Compañeros, van ustedes a oír las palabras de un hombre inculto, pero los sentimientos que abriga mi corazón me dictan que ustedes oigan estas palabras, que solo se van a relacionar con asuntos de patria. Esto que abrigo en el corazón, hace mucho tiempo que estamos en la esclavitud por la tiranía. Soy hijo del pueblo, humilde, y ese pueblo que representamos nosotros, a ver si lo encarrilamos a la felicidad. Vivan ustedes seguros de que Francisco Villa no traicionará jamás a ese pueblo que ha tenido esclavitud. Yo soy el primero en decir que para mí no quiero ningún puesto público, sino nomás la felicidad de mi patria, para que todos los mexicanos conscientes no se avergüencen de nosotros. Ay, es que está re largo. Adelante, no se Ahorita les preocupe, sigo. continúe. Respecto a todos esos grandes terratenientes, estoy propuesto a secundar las ideas del Plan de Ayala para que se recojan esas tierras y quede el pueblo posesionada de ellas. El pueblo que por tanto tiempo ha estado dando su trabajo sin más preocupaciones, esos terratenientes, que tenernos en la esclavitud. Yo, como hombre de pueblo, ofrezco de una manera sincera que jamás traicionaré, que nunca traicionaremos su voluntad para que su pueblo no sufra. Cuando yo mire los destinos de mi país bien, seré el primero en retirarme para que vea que somos honrados, que hemos trabajado como hombres de veras de pueblo, que somos hombres de principios. Vengo, señores, para darles a ustedes el abrazo que me piden. Bravo, gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Muy Ay, bien, qué amable es Muchas usted, gracias. Carmelita, ¿eh? Gracias. Muy bien. La verdad, esto es muy interesante, en verdad. Y faltan muchas cosas por decir, pero los noto un poco tanto cansados. ¿Algo? ¿Qué les parece si dejamos esta charla para otro momento? Bien, me parece bien. De acuerdo. Como ¿Están usted de diga, acuerdo? Juanito, sí. Adelante. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su presencia el día de hoy y espero que vengan en otro momento. Hasta Con luego, gusto. hasta la próxima. Hasta luego. A ustedes muchas gracias por estar aquí en La Revolución Revisitada. Los esperamos. Hasta la próxima. A ver, caballeros. Por la invitación.